Amigos, ¿qué tal? Hoy es 02 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Venezuela, el mayor fraude electoral de la historia de Latinoamérica, dice Luis Almagro, secretario general de la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo este miércoles que en Venezuela se confirma el fraude electoral más grande de la historia de Latinoamérica, después de que la empresa encargada del recuento de votos en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente denunciara que hubo manipulación. La empresa encargada del recuento de votos en Venezuela, Smartmatic, denunció este miércoles que hubo manipulación del dato de participación de las elecciones a la constituyente del domingo. Según el Poder Electoral venezolano, votaron más de 8 millones de personas, una cifra rechazada por la oposición y la Fiscalía. Comillas, una auditoría permitiría conocer la cifra exacta de participación. Estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de electores, cierra comillas, indicó hoy el consejero delegado de la empresa Antonio Mújica en una rueda de prensa en Londres. La firma ha sido la encargada de proporcionar la plataforma tecnológica de votación y servicios para las elecciones en Venezuela desde el 2004. No obstante, en la última votación no hubo presencia de auditores de la oposición que se consideran fundamentales como testigos del proceso, según los argumentos de la compañía. El venezolano Julio Borges anunció hoy que esta Cámara de mayoría opositora solicitará a la Fiscalía venezolana una investigación de la manipulación de los resultados electorales denunciada por Smartmatic. Comillas, no solo ha ocurrido un fraude, es un delito que comienza por la propia cabeza del Poder Electoral, cierra comillas, dijo Borges en el Palacio Federal Legislativo antes de iniciar la sesión de hoy. Almagro, al frente de la OEA, desde mayo de 2015, ha denunciado constantemente al gobierno de Maduro desde pocos meses después de su llegada a Washington y desconoce la constituyente por su nulidad de origen e inconstitucionalidad. En temas políticos, presentamos el informe del director. Un código que debe cumplirse. Colombia es un país de leyes. Hay para atender toda clase de situaciones legales y las que puedan surgir o aparecer, como por encanto, sostienen connotados juristas. Y siendo este un país de leyes, lo sensato es que los códigos sean testimonio del esfuerzo de quienes quisieron legislar para dotar a la justicia de herramientas claras y contundentes para que los infractores, sindicados, condenados y demás, y aplicadas sin contemplación alguna, porque esa es la ventaja del acusado, sindicado o condenado, aprovechar las endijas, grietas, o simplemente haciendo consideraciones o interpretaciones subjetivas que vienen a favorecerlos, como se registra a cada rato en los medios de comunicación que condenados con casa por cárcel, por ejemplo, siguen delinquiendo, haciendo de las suyas porque no hay autoridad que las haga cumplir al pie de la letra. Por estos días se han registrado bodas con licor, música, mujeres e invitados que hacen de las suyas en los centros carcelarios, violando las normas establecidas, aplicables únicamente para los de Ruana, porque los que tienen poder económico disfrutan de todo como si no estuvieran privados de la libertad, sometidos a un régimen que debe acatar, respetar y cumplir. Hoy los colombianos tenemos que conocer de la existencia de un nuevo código de policía que compromete a una sociedad que se da el lujo de no cumplir las leyes o normas vigentes, hacen y deshacen a ciencia y paciencia de la autoridad, como es el caso del exalcalde de Yopal, John Calzones, que ha ejercido la alcaldía estando condenado. Este tipo de tolerancia raya en la alcahuetería y algo más, por lo que siempre se ha dicho que la justicia es rey de burlas, es para los de Ruana. Ojalá no tengamos que volver a escuchar a la policía responder a una solicitud del servicio por robo en un almacén. Qué pena, señora, el personal está viendo el partido, la selección, y por ahora no podemos prestarle el servicio solicitado. Que se sancione a quienes llamaron y también lo hicieron para mamar gallo, y que las llamadas sustentadas sean atendidas con prontitud en cumplimiento de lo consignado en el nuevo Código de Policía, que su invocación y aplicación sea motivo de respeto, acatamiento y fiel cumplimiento para que esta sociedad a la que pertenecemos crezca respetuosa y fiel cumplidora de las leyes. En temas políticos,
Este fue el informe del director. Smartmatic denuncia fraude en 1 millón de votos en Venezuela. Smartmatic, la empresa que proporcionó la plataforma tecnológica de votación para la elección de la Asamblea Constituyente del pasado domingo en Venezuela, denunció que ante la falta de testigos electorales, el proceso electoral fue manipulado en por lo menos 1 millón de votos, comillas, gracias a la existencia de un robusto sistema automatizado de votación, es que podemos saber sin lugar a dudas que en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela hubo manipulación del dato de participación. En las votaciones manuales ocurren manipulaciones similares, pero pasan desapercibidas por no contar con los mecanismos de seguridad y auditoría de sistemas automatizados, cierra comillas, señaló la empresa desde Cartagena, donde coadministra con polémica el recaudo del sistema integrado del transporte de la ciudad Transcaribe. Smartmatic solicitará una auditoría que permita conocer la cantidad exacta de participación en la jornada. Comillas, estimamos que la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos 1 millón de electores, cierra comillas, asegura el grupo. Según la entidad, el sistema automatizado está diseñado para evidenciar cualquier manipulación, pero deben existir auditores observando el sistema y esperando por esas evidencias. Pero según Smartmatic, en las elecciones del pasado domingo no hubo auditorías y auditores de la oposición porque ésta no participó. Comillas, en todas las elecciones realizadas en Venezuela, las actas impresas del escrutinio de todas las mesas de votación están en manos de los testigos de los grupos políticos. Cuando el ente electoral publica en su página web los resultados mesa por mesa, es muy fácil la comparación de todas estas actas impresas contra los resultados publicados por el organismo electoral. Además, la suma de todas las actas debe coincidir con los resultados que publica el Consejo Nacional Electoral. Este es un mecanismo que permite descartar cualquier tipo de manipulación en la transmisión, totalización y publicación de resultados. Esto se ha hecho en todas las elecciones venezolanas desde 2004 hasta 2015, pero no se hizo para esta elección del pasado domingo, cierra comillas, denuncia Smartmatic. La empresa que asegura que ha trabajado con independencia de todos los resultados de las elecciones realizadas en Venezuela desde el año 2004 al 2015, independientemente del partido político ganador. Comillas, cuando resultó ganador el presidente Chávez en el año 2004, no dudamos en avalar dicho resultado basándonos en la seguridad de nuestra plataforma y las múltiples auditorías que se realizaron. Así ha ocurrido siempre en cada elección siguiente, incluyendo cuando ganó el presidente Maduro en el 2013 por un pequeño margen o cuando la oposición ganó la mayoría de la Asamblea Nacional en el año 2015, cierra comillas, dice la empresa. Rusia pide calma y respeto de la ley en Venezuela. Rusia llamó este miércoles a la calma y al cumplimiento de la ley en Venezuela, sumida en una nueva ola de protestas de la oposición que rechaza los resultados de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente. Nuestra postura es que todo se desarrolle en el estricto marco de la ley. Llamamos a la calma y a respetar la legislación, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Según los datos que ofreció el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el 41,53% de los casi 19,5 millones de venezolanos convocados a las urnas el pasado domingo participó en el proceso de elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, lo que se traduce en 8.089.320 votos. La oposición, que redujo la cifra a 3 millones, no participó en los comicios por considerarlos fraudulentos y un intento del gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro de instaurar una dictadura. Las elecciones se llevaron a cabo en medio de una oleada de protestas antigubernamentales que sacude a la nación y que se saldan con más de 120 muertos y cientos de heridos y detenidos desde abril. Con anterioridad, Moscú llamó a la comunidad internacional a mostrar contención y a renunciar a los planes destructivos de presionar a Venezuela tras la votación para la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Constituyente impulsada por Maduro tendrá poderes ilimitados para redactar una nueva Carta Magna, cambiar el ordenamiento jurídico y reformar las instituciones. Hijo y esposa de Nicolás Maduro electos para Asamblea Constituyente de Venezuela.
Nicolásito Maduro, hijo del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, fue electo como miembro de la polémica Asamblea Nacional que redactará una nueva constitución, anunció la autoridad electoral este martes. El único hijo del mandatario, fruto del primer matrimonio del mandatario, acompañará a su madrastra y primera dama Cilia Flores en este organismo conformado por 545 miembros y que funcionará como un suprapoder. Nicolás Ernesto Maduro Guerra, de 27 años, entró en la arena política con su candidatura a la constituyente. Concurrió en la elección sectorial como representante de la administración pública en la que trabajó desde que su padre llegó al poder en 2013, ocupando altos cargos creados por el mandatario. El primero fue el de jefe de un cuerpo anticorrupción de la presidencia. El 21 de junio de 2014, día de su cumpleaños, fue nombrado director de una escuela de cine que se inauguró un año más tarde. Y finalmente fue director general de delegaciones presidenciales en la vicepresidencia. El ahora asambleísta era prácticamente un desconocido, aunque hace unos años levantó la polémica cuando circularon imágenes suyas recibiendo una ducha de dólares mientras bailaba en una boda. En su biografía en Twitter dice que es licenciado en economía, flautista del aclamado sistema de orquestas juveniles y soldado de Chávez hasta más allá de la vida. Casi un 67% de la Asamblea Constituyente está conformada por representantes electos en municipios entre los que se cuenta a Flores y otros nombres pesados del chavismo, y el resto por sectores. El exministro de Transporte Francisco Torrealba fue elegido en representación de los transportistas, y Mario Silva, un afilado conductor de la televisión estatal, por los trabajadores de la economía informal independiente. En ese mismo sector también logró su credencial Sol Mustef de Primera, esposa del aclamado cantante de izquierda Ali Primera y madre del popular dúo musical Servando y Florentino. Duras críticas de Naciones Unidas a la ley de amnistía. El representante en Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, formuló serias críticas a la ley de amnistía ante la Corte Constitucional al estimar que no es consistente con la normatividad internacional y que otorga beneficios a victimarios sin ningún compromiso real con las víctimas. Para Howland, la ley debe limitarse exclusivamente a los delitos de rebelión y conexos, y su redacción y concepción realmente es un esfuerzo para evitar responsabilidades. Comillas, la ley de amnistía no es consistente con obligaciones internacionales ni con la concepción de justicia restaurativa que está en los acuerdos, cierra comillas, señaló. Esto, por ejemplo, porque algunas de las víctimas de las conductas que están excluidas de amnistía en la ley, como los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra y las ejecuciones extrajudiciales, no están tipificadas como delitos en el Código Penal colombiano. Comillas, actualmente, los beneficios de amnistía entregados por delitos de homicidios de personas protegidas por parte de personas de las FARC y la fuerza pública, este crimen puede ser considerado violaciones graves a los derechos humanos, pero como no está tipificado, hay un problema real, hay un esfuerzo por decir una cosa y hacer otra, cierra comillas, agregó. Howland cuestionó igualmente la suspensión inmediata de investigaciones de crímenes y aseguró que la ley de amnistía realmente, comillas, está creando beneficios a personas sentenciadas por homicidios de personas protegidas sin hacer reconocimiento, sin hacer aporte de verdad, sin trabajo de valor social, cierra comillas. Esto no es consistente con la justicia restaurativa. Para nosotros es claro que ustedes, la Corte, tienen un trabajo difícil. Muchos dicen que la ley es crítica para el proceso de paz, pero la ley de amnistía debe ser algo sostenible y consistente a las obligaciones de la Constitución colombiana, cierra comillas, señaló. En ese sentido, Howland dijo que la Corte tiene que condicionar la ley para que sea consistente con las obligaciones internacionales, limitarla a la rebelión y delitos conexos y fijar medidas previas a la aplicación del beneficio, como el reconocimiento de los hechos, actos sociales de valor, acciones de garantías de no repetición y para el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Es crítico que haya una condicionalidad real en favor de las víctimas que empuje a los victimarios a participar en el sistema de manera seria y adecuada, dijo Howland.
Fiscalía acusará al nuevo director del FINDETER y al alcalde de Montería. El cambio de Carlos Eduardo Correa de la Alta Consejería para las Regiones a la Dirección de FINDETER Financiera de Desarrollo Territorial se podría complicar por una decisión judicial. Fuentes del ente investigador confirmaron que está listo el llamado a juicio contra Correa y Marcos Daniel Pineda, alcalde de Montería. Los dos deberán responder por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en celebración de contratos, prevaricato y falsedad en documento público. Los hechos tienen que ver con las irregularidades en la rehabilitación del emblemático Coliseo Happy Lora de la ciudad de Montería, departamento de Córdoba. La Fiscalía investiga posibles anomalías y sobrecostos tanto en la celebración como en la ejecución de los convenios interadministrativos del 30 de diciembre de 2011, celebrado entre la Gobernación de Córdoba y el municipio de Montería, y del 25 de junio de 2012, suscrito entre el municipio de Montería y el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, cuyo propósito era la rehabilitación del Coliseo Miguel Happy Lora por un valor de 12.500 millones de pesos. Con estos convenios se buscaba habilitar el Coliseo para los Juegos Nacionales del año 2012, por lo que la obra debía culminar en noviembre de dicho año, lo que no ocurrió. Los trabajos fueron entregados hace unos pocos días, con variaciones sustanciales en las obras concluidas frente a las inicialmente contratadas. Los otros investigados son Pascual Guerrero Arana, director ejecutivo del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social; Samuel Eduardo Mora, funcionario de la Interventoría BOGRAF. Asimismo, se ordenó investigar por parte de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a los exgobernadores Marta del Socorro Sáenz Correa y Alejandro José Lyons Muscus. Encuesta arroja por primera vez imagen negativa de Uribe por encima del 50%. La reciente encuesta Pulso País, realizada por Datesco Company S.A., Opinómetro y contratada por W Radio y el diario El Tiempo, arrojó datos novedosos con respecto a la imagen favorable de los personajes de la vida política nacional, los presidenciables, temas de gobierno y el proceso de paz. Uno de los datos más sobresalientes del informe bimestral que midió junio y julio del 2017 señala que la imagen desfavorable del senador Álvaro Uribe Vélez se ubica en el 52%, aumentando en 8 puntos desde la pasada medición de abril-mayo y en 12 puntos desde febrero-marzo. De acuerdo con el histórico de la misma encuesta, es la primera vez desde septiembre del 2013 que el expresidente, uno de los más populares de la historia del país, supera el 50% en imagen negativa. Señala también que la imagen desfavorable también es alta para los miembros de las FARC, Rodrigo Londoño, 87%, e Iván Márquez, 77%. En cuanto a la imagen que tuvieron los encuestados sobre el presidente Juan Manuel Santos, el 66% es desfavorable y el 27% favorable, ganando 5 puntos desde la remedición de abril-mayo. La región que tiene una mejor imagen del primer mandatario es la región Caribe, 41,6%, seguida de la región Pacífica, 31,1%, mientras que cuenta con una imagen negativa por encima del 70% en el eje cafetero y Antioquia, la región de los Llanos y región Centro-Sur Amazonía. Por otra parte, el 73% desaprueba la gestión de Santos. No obstante, en ese ítem ganó 3 puntos respecto de la medición de abril-mayo. Luego de la dejación del 100% de las armas de las FARC, la encuesta refleja que los colombianos son más optimistas frente a la posibilidad que Colombia logre construir la paz, con 52,8% al 46,7% de la encuesta de abril-mayo. En este punto fueron los encuestados entre los 35 y 44 años los que mostraron mayor optimismo, 60,5%. También lo hicieron los jóvenes entre los 18 y 24 años, 59,3%, y los adultos mayores de 55 años, 53,8%. Los menos optimistas fueron los encuestados entre 25 y 34 años, 38,3%. En cuanto a los precandidatos a la presidencia en 2018, la encuesta arrojó como puntero en intención de votos al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, 14,3%,
seguido del exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo 10,3% y la exministra Clara López 6,7%. Le siguen en la lista de los primeros 10 Germán Vargas Lleras 5,3%, Claudia López 4,9%, Juan Manuel Galán 4,9%, Jorge Robledo 2,9%, Marta Lucía Ramírez 2,5%, Humberto de la Calle 2,5%, Antonio Navarro Wolf 2,2%, Juan Carlos Pizón 2,2%, Francisco Santos 2,1% y Piedad Córdoba 1,8%. Se inundó centro comercial promovido por los hijos de Uribe. Usuarios en las redes sociales compartieron el pasado martes las imágenes de la inundación del centro comercial Nuestro, ubicado en Montería y relacionado con los hijos de Álvaro Uribe, Tomás y Jerónimo, promotores de este proyecto inmobiliario. Varios locales comerciales se vieron afectados por la inundación y la emergencia obligó a evacuar el centro comercial mientras los empleados trataban de salvar la mercancía. Por medio de un comunicado, la gerencia del centro comercial informó sobre la inundación por el fuerte aguacero que cayó sobre Montería el pasado martes. Comillas, muchas de nuestras mierdas por las filtraciones de agua, situación que nos alertó a tomar medidas de precaución inmediatas, pensando siempre en el bienestar de nuestros clientes y locatarios, cierra comillas, afirma el comunicado. La gerencia agregó que se están tomando las acciones necesarias para atender a los comerciantes y superar la situación. De igual forma, dice, ofrecemos excusas a todas nuestras marcas y clientes por esta eventualidad que esperamos resolver en el menor tiempo posible, indicaron. Cabe señalar que los hijos de Uribe aclararon el pasado mes de julio que no son los dueños de esta cadena de centros comerciales, sino los promotores de este proyecto inmobiliario. Comillas, sí se invirtieron 120.000 millones, pero no somos los propietarios, somos los promotores. Primero vendemos y después construimos. Vendemos a comerciantes. Esos recursos van a una fiducia que los guarda hasta que se cumplen unas condiciones de punto de equilibrio, y cuando la fiducia certifica esas condiciones desembolsa esos recursos, cierra comillas, explicó Tomás a Blue Radio. Hasta el momento los Uribe llevan 3 proyectos: Nuestro, en Soledad, Apartadó y Montería, y según comentó Tomás a la emisora, quieren desarrollar otros proyectos en Jamundí, Cartago y en Bogotá, en el sector de Engativá. Los hijos del expresidente y ahora senador comentaron a la FM que la idea surgió en una maestría que cursaron en la Universidad de Stanford. El centro comercial es uno de los proyectos comerciales más fuertes de Montería, con 155 locales y 22.000 metros cuadrados. Malas noticias en Colombia. James será baja las próximas semanas. La estancia de James Rodríguez en el Bayern Múnich era color de rosa hasta este martes, cuando debió abandonar el terreno de juego del Allianz Arena ante el Liverpool en el marco de la Audi Cup. El colombiano sufrió una fuerte molestia que lo obligó a dejar el campo a los 25 minutos del segundo tiempo. Tras la dura derrota 0-3 en casa, Carlo Ancelotti habló de la salud del crack cafetero. Comillas, James tiene un problema muscular, lo veremos mañana con más detalles, cierra comillas, manifestó el estratega italiano del conjunto bávaro, que además sufrió las lesiones de Thiago y Alaba. El departamento médico del Bayern ha emitido un breve comunicado donde explica la gravedad y tiempo de baja de cada uno de los jugadores. La de James, para preocupación de Peckerman, es la más prolongada. El Bayern no podrá contar en las próximas semanas con el nuevo fichaje James Rodríguez, como han mostrado los análisis detallados del departamento médico del club. El colombiano sufrió una lesión muscular en el muslo posterior derecho en la noche del martes en la derrota 0-3 ante un Liverpool en la semifinal de la Audi Cup. Thiago Alcántara sufrió una lesión muscular en los abdominales y se perderá de momento el partido de Supercopa contra el Borussia Dortmund del próximo sábado. Alaba se entrena diferenciado. ¿Llegará James a punto para el juego para eliminatorias ante Venezuela? Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía, los espero mañana. Buenas noches.